Hola a todos, Jonathan aquí, profesor nativo gratis, profesor nativo live, si quieres clase de conversación conmigo. Hoy vamos a mirar los presentes, ¿vale? El presente usando do, lo que vosotros conocéis como presente simple, y el presente usando be, I am, you are, he is, she is, que vosotros conocéis como el presente continuo, ¿vale? Creo que voy a tener que hacer esto en dos clases porque hoy vamos a tener bastante ejercicio, ¿vale? Para los que no lo habéis visto, en otros vídeos expliqué cómo se mete todos los tiempos verbales, la pasiva, los condicionales, todo, desde lo más básico, la gramática más básica, presente, simple, continuo, hasta lo más avanzado, todo cabe en estas cuatro secciones. Entonces prefiero no hablar del futuro simple, futuro condicional. Simplemente, ¿qué usamos de estos cuatro? Pues en este caso usamos do and be, ¿vale? Entonces, eso es el pasado. En otros vídeos ya he hablado de esto, ¿vale? Pero do and be, el ejemplo de to be, recuerda que I am, you are, he is, we are, you are, they are. Vale, en otro vídeo hice toda la teoría, entonces ahora quiero ir a la práctica, ¿vale? Entonces, si no habéis visto el otro vídeo, pues también lo pondré aquí abajo. Vale, esos son nuestros ejercicios. Eso lo vais a hacer vosotros. Uno, dos, tres. Y luego no sé si nos va a dar tiempo para los ejercicios más avanzados, digamos, que van a ser estos dos y luego un último. Esto igual lo hago para otra clase. Vale, bien. Voy a ir rápido, entonces vosotros necesitáis tiempo para pensar, pues lo dais al botón de pausa y ya está. Vale, simplemente recordando que cuando hablamos de en general, decimos el verbo que son sin más. I play tennis. Recordando, he o she plays, se pone el S, ¿vale? Plays tennis. I no se usa do. Do entendemos no do como hacer, sino do como where do you live, o do you like broccoli, o what school do you go to. Este do, que, bueno, auxiliar, no me quiero poner muy técnico, pero no significa nada, simplemente te dice que la frase es una frase en general, ¿vale? He doesn't play tennis, es decir, que no juega al tenis, no le gusta, no sabe jugar al tenis. Mientras aquí, si dices he isn't playing tennis, pues igual sí que juega al tenis, pero simplemente ahora mismo no está jugando. Y no juega este sábado, no juega mañana, no juega el próximo torneo, ¿vale? Eso es la que más cuesta entender, que no solo es ahora, ¿vale? Pero estamos hablando también del este sábado o mañana o lo que sea, que cuando españoles hablan en inglés tienden a decir, por ejemplo, I play tennis tomorrow, juega al tenis mañana. No, aquí. Y a eso vamos, a nuestro primer ejercicio, ¿vale? Yo os voy a dar las respuestas ahora, que no nos sobra el tiempo. Entonces, dale al pausa. Simplemente tienes que pensar, ¿dónde van estas palabras? ¿Estamos hablando del general o es un momento específico? O sea, ahora o pronto. Si prefieres decir ahora o pronto, es que alguna gente lo prefiere así, pues mira, ahora o pronto. Hoy o mañana, o este sábado, o el verano que viene, ¿vale? Os voy a dar las respuestas. Si no habéis hecho el ejercicio aún, pues última oportunidad. Vale, pues tomorrow, mañana es específico. Es un momento específico, es ahora o pronto. No, mira, pongo este. Mira, vamos a hablar de los sábados. Todos los sábados and este sábado. Pues claramente, this Saturday es ahora pronto, es un sábado específico, mientras todos los sábados estás hablando en general, ¿vale? What do you do? Ese es el próximo ejercicio. What do you do every Saturday? ¿Qué haces todos los sábados? What are you doing
este sábado, ¿vale? Recuerda, I am, eso lo decimos en los otros vídeos, pero bueno. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vale, eso lo hacemos. Otro momento. Sometimes, a veces. I sometimes eat broccoli. Next week, we are going to watch Atlético Madrid. Never. She never speaks English. Por ejemplo, now, ahora, ahora pronto. A menudo. I don't often go to the cinema tonight, but I am going to the cinema tonight. Esta noche sí. Do you, estamos en la zona de do, se usa en preguntas y negativas. Do you usually walk in the park? Are you walking in the park at the moment? Vale. Ok. Good, good, good. Luego usamos estos y los combinamos con la próxima. Vale. So, ese es nuestro primer ejercicio. Vamos al siguiente. Vale. Creo que tenemos más o menos la idea. Ups. Sorry. Problemas. Wrong button. But presente en general, presente específico. Lo mismo, estas frases. ¿Cuál? Sarah doesn't play football, no lo juega en general, no sabe jugarlo, no le gusta. O simplemente no juega ahora mismo o no juega este sábado porque igual tiene una lesión o algo así. Pues, ¿dónde va? Ya os di la respuesta. Vale, pues eso. No juega, no le gusta. No está jugando ahora mismo porque ya acabaron o no juega este sábado, ahora pronto, ¿vale? Bien, si no lo habéis hecho, dale otra vez al botón, piénsalo, míralo y os voy a dar las respuestas ahora, ¿vale? So, yo creo que es bastante sencillo, ¿vale? My brother is working. I am, you are, he is. We are, you are, they are. They're eating a lot. Normalmente no comen mucho, pero en esta boda, vamos, se están poniendo verdes o azules o violetas. No sé. Where do you go? Where do you go normalmente? Where do you go? Bueno, ahí lo miramos. Where are you going? ¿Vale? They eat a lot. Es que ahí sí, en general come mucho. Es que come mucho. Mi hermano trabaja. ¿Pero tu hermano qué? ¿Estudia o trabaja? Trabaja. My brother works. My brother is working. Bueno, vamos a traer estos. Vale, here we go. Mira, y vemos cómo se combinan. Vale, Control X. Sí, ¿no? Vale, Control V. Ah, no. Vale, sorry. Vale. Give me a second. Vale, vamos a combinar estas palabras. Lo hago así. Vale, así acabamos antes. Vale, good. ¿Pero qué pasa aquí? Ahora. Oh, se ha puesto loco. Vale, probamos otra vez. Vale, pues lo hago así, mira mejor. Sarah doesn't play football. O sea, doesn't usually. Si quieres puedes poner usually. Sarah doesn't usually play football. Lo pondrías aquí. ¿Vale? Sarah doesn't usually play football. Por ejemplo, normalmente no juega al fútbol. But, esa es una frase en general. ¿Vale? Doesn't usually play football. But Sarah, lo voy a cambiar la frase. Is playing football at the moment. Sí que está jugando de momento, ¿ves? Vale. Good, good. My brother works, mira, my brother works every Saturday. Trabaja todos los sábados. Estudia y los sábados trabaja. But
My brother, voy a cambiar esto, isn't working this Saturday. Lo ha cogido libre para ir de vacaciones. ¿Vale? So, my brother works every Saturday, but my brother isn't working this Saturday. ¿Ves cómo funciona? But. Good. Okay. Where do you go? Where do you go every Saturday? ¿Dónde vas cada sábado? ¿Dónde vas los sábados? And where are you going this Saturday? ¿Dónde vas este sábado? ¿Ves? Okay. They often eat a lot. A menudo comen mucho. Mucho, no demasiado. Demasiado is too much. ¿Vale? They often eat a lot. Oh, no. Mira. They never eat a lot. They never eat a lot. But they're eating a lot now. Están comiendo mucho ahora. Pues que una boda y bueno. Hombre, si no comes mucho en una boda, pues ¿cuándo vas a comer mucho? Vale. Do you understand? ¿Lo entendéis? Do you understand? Por cierto, bueno, no voy a entrar ahí tampoco porque entonces empezamos a complicarlo. Vale. Las preguntas. Entonces, vamos aquí. General o specific. Estamos hablando, ¿esta es una pregunta en general o es una pregunta específica de este sábado, de ahora mismo, de ahora o pronto? ¿Vale? Ahora o pronto. Específico, ahora o pronto, como prefieres decirlo. Vale. What time do you usually get up? ¿Vale? And what time are you getting up tomorrow? Entonces, yo creo que eso es bastante claro. Do you. En preguntas y negativas usamos do. Eso quiere decir que es una cosa en general. Y además, dice usually, normalmente. What time do you usually get up? Pues la respuesta, I usually get up at 8 o'clock. ¿Vale? I usually get up at 8 o'clock. What time are you getting up tomorrow? Pues mañana voy al aeropuerto, ¿vale? Entonces ya no es general, es específico. Además, are you, are, verbo to be, I am, you are, ¿vale? Con ing, ¿ok? Mañana, pues específico. What time are you getting up tomorrow? Entonces la respuesta no es I get up. Eso es un fallo típico y grave. Porque I get up es, y lo acabamos de decir, que es hablando en general. I get up normalmente a las 8. ¿Vale? But mañana, que no es normalmente, es un momento específico. I'm getting up at, pues mucho antes, a las 6 o'clock in the morning. ¿Vale? What time does this class start? Supongo que es el principio del curso, ¿no? Estás en la universidad, por ejemplo, y no dices, ¿pero a qué hora empieza esta clase? ¿Vale? Tiene ese, porque this class es él o ella. Tercera persona singular, él o ella. No tiene que ser una persona, puede ser la música, un país, cualquier cosa, ¿vale? El ruido, todo es tercera persona. Entonces, ese. Entonces, en la respuesta, ¿esa es una pregunta en general? Pues sí. ¿Vale? No estás preguntando la clase de hoy, sino esta clase durante todo el curso, ¿a qué hora empieza? En general, ¿vale? Otra cosa sería que hoy se canceló o se tiene que posponer media hora porque hay obras o lo que sea. Eso sería, what time is the class starting? ¿Vale? Pero, what time does this class start? Entonces tú tienes que decir it, this class. Y recuerda, lo hemos hablado en el vídeo de la teoría, que it starts. Él o ella, he, she, it. Necesitamos ese. It starts at 10:30. ¿Vale? General. What are you, I am, you are, doing after this class? ¿Qué haces después de esta clase? Vale. Podrías preguntar, what do you do? ¿Qué haces? Sí, ¿qué haces después de esta clase normalmente? O sea, no te estoy preguntando por hoy. Estoy diciendo, después de esta clase, normalmente, ¿qué hacéis?
Aunque no se diga normalmente, se sabe qué es, porque estamos usando do como auxiliar, ¿vale? No como, este do es hacer, ¿ok? Eso lo expliqué también en la teoría. Cuando haces la pregunta, what do you do? El segundo do es hacer, ¿qué haces? Pero el primer do es el auxiliar para decirte que es una pregunta en general. Where do you live? What school do you go to? Do you like pizza? Esas preguntas en general simplemente. Entonces, what do you do after this class? Normalmente, pero esta vez es, ¿qué haces después de esa clase ahora? O sea, ¿qué vais a hacer ahora? ¿Vale? Entonces tú le explicas, pues vamos a tomar una bebida. Entonces, we're going to have o we're having. Es lo mismo. Vamos a tomar, tomamos. We're having a drink. Or we're going to have a drink. Es lo mismo. Is it raining at the moment? I am, you are, he, she, it is. Con ing. Is it raining at the moment? ¿Está lloviendo de momento? No, it isn't raining. Ahora mismo. ¿Vale? Next question. Does it rain a lot? Does it rain a lot? Do, general. Does it rain a lot where you live? O sea, no te estoy preguntando si está lloviendo ahora. Te estoy preguntando si es una zona lluviosa donde vives. Does it rain a lot where you live? Pues no sé. En las montañas, lo que sea. Pues la respuesta es yes. It does. Con S. Porque it, he, she, it lleva S. No, it doesn't. ¿Ves? Okay. Okay, good. Oops, mi boli se le acaba el tinta un poco. What do you wear for school? What do you wear for work? Pues es una pregunta en general. I wear a uniform. I wear a uniform. What are you wearing? Ahora mismo. O pues puede ser mañana. Me suena que va a ser ahora mismo. What are you wearing? I'm wearing a t-shirt. I'm wearing a t-shirt because it's hot outside. ¿Vale? Good. No puedo hacer más. Hay más. O sea, sí que puedo hacer más. Pero este vídeo de momento está bien. Hemos hecho la teoría en otro vídeo. La teoría global en un vídeo. Hemos hecho la teoría de do and be, presente y pasado. Hemos hecho el primer ejercicio y ahora tenemos el examen final, ¿vale? Ese es el examen final. Vamos a hablar en este vídeo de Samantha. Ese es el lunes normal de Samantha, lo que ella hace normalmente, ¿vale? Y aquí es este lunes que viene. Entonces, ¿qué hace los lunes? What does Samantha do? Usando do en general. What does Samantha do on Monday? Normalmente hace esto, normalmente hace el otro, usando el S porque es ella. ¿Y qué hace este lunes, ahora pronto? Pues este lunes no es un lunes normal porque va a ir de vacaciones, ¿vale? Entonces, she's going, she's flying, she's eating, y esto es el examen finalísimo. Y si lo aprobáis, pues podemos ir al próximo tema, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y pues eso, visita profesornativo.live si quieres clases conmigo de conversación o Profesor Nativo gratis si no, ¿vale? So, see you in the next video. Nos vemos.